DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada que parece ya prácticamente fin de semana que está llegando, porque este jueves prácticamente escasa actividad. Estamos esperando lo que va a ser en definitiva también la próxima semana, una semana en la cual ya está por diagramarse todavía en lo que tiene que ver con la convocatoria a comisiones de manera oficial. Todavía no está registrado, pero todo estaría indicando que se va a ir confirmando que la próxima semana va a haber una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Esta semana pasó también uno de los encuentros y que sin lugar a dudas van a seguir trabajando los legisladores nacionales que integran esa comisión de trabajo, lo referido a la situación de la obra social del Poder Judicial de la Nación, las supuestas irregularidades que están denunciando desde el oficialismo y que están investigando, trabajando en la comisión respectiva. La semana que viene habrá una nueva reunión y va a ser el día jueves, no va a ser el día martes, porque el martes el oficialismo va a estar abocado a situaciones y a cuestiones partidarias. Está el Congreso del Justicialismo en el Estadio de Ferro. La semana que viene va a ser una semana con alto voltaje político por las discusiones internas en el oficialismo y también por una semana más que se va a ir avanzando en lo que tiene que ver con el calendario electoral en la República Argentina. De todo esto vamos a estar hablando aquí en el análisis por Diputados Televisión, y voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, como decías, la Comisión de Juicio Político la semana que viene va a cambiar de día y tenemos el Congreso del PJ entre los temas destacados de la política. Bueno, van a ser, me parece, una semana en la cual se va a abocar, me parece, más la situación interna en lo que tiene que ver con lo político que a lo referido en lo que tiene que ver con lo parlamentario. En una semana que ya empiezan a notarse por estos días, con el correr de los días, con que el calendario electoral empieza a afectar la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación o el Congreso en general. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Información que uno puede decir, hoy está pasando por la otra Cámara, ¿no? Con la presencia de Agustín Rossi. Sí, está el jefe de gabinete en el Senado de la Nación, su primera visita al Senado desde que asumió como jefe de ministros. Que bueno, está, como era previsible, defendiendo la gestión. A eso vino, es el mandato constitucional que debe cumplir todo jefe de gabinete y que muy pocos cumplen a rajatabla. Pero bueno, Rossi se ha comprometido a venir todos los meses al Congreso. Enhorabuena. En cuanto a la Cámara de Diputados, bueno, ustedes bien lo referían recién, es muy poca la actividad que se está desarrollando aquí en la Cámara Baja. Se presumía la posibilidad de una sesión el próximo miércoles. Me parece que fue rápidamente descartada, teniendo en cuenta lo que vos también decías, Marcos, ¿no? La inminencia de una reunión del Congreso del Peronismo, y eso habitualmente genera bastante expectativa y mucho interés colocado en lo que tiene que ver con la definición de las candidaturas y de las listas. Es decir, las leyes pasan a un enésimo plano en estas circunstancias. Ni siquiera un segundo. Ni siquiera, olvídate. Así que, bueno, ahí están las cosas. Semana legislativa
por de pronto bastante tranquila. Bueno, de esa manera se va desarrollando la actividad en el Parlamento Nacional y sin lugar a dudas las repercusiones que van dejando las elecciones que han pasado en las últimas semanas en lo que tiene que ver con las elecciones provinciales que se dieron en 3 provincias la semana pasada, que se van a dar este fin de semana en 3 provincias más. Recordemos que también, obviamente también va a repercutir y repercute en el Congreso lo que fue la decisión que ha tomado la Corte de suspender las elecciones en 2 provincias, como es la provincia de San Juan y como fue la provincia también de Tucumán. Y por supuesto, para el oficialismo es otra de las causales por las cuales van a investigar el juicio o van a seguir avanzando en un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presentación y dialogamos con nuestro invitado. Diputado Alejandro Vilca, ¿cómo le va? Gracias por visitar Diputados Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar acá en el estudio. Bueno, venimos de una elección muy importante, ¿no? En Jujuy el pasado fin de semana. Bueno, la izquierda hizo una elección histórica, ¿no? A un cargo ejecutivo desde la vuelta a la democracia y bueno, en Jujuy desde la última elección que participamos también a gobernador cuadriplicamos el resultado consolidándonos como la tercera fuerza, ¿no? Y sobre todo en San Salvador de Jujuy, sí, la ciudad capital, claramente la segunda fuerza superando ampliamente al Frente de Todos. La verdad que también, ¿no? Decirte que es muy difícil, ¿no? En un momento del país, ¿no? Inflación, bajo salario para los sectores populares, enfrentar a 2 oficialismos, uno de Gerardo Morales y otro del Frente de Todos. Pero bueno, yo creo que a pesar de eso hicimos una muy buena elección que creo que nos da más fuerza para demostrar, ¿no? Que también cuando se habla del voto bronca o la desilusión, la izquierda puede ser un canal para organizar a esos sectores, ¿no? A ver, Carlos Sadir del Frente Cambia Jujuy, el hombre de Gerardo Morales en la provincia, actualmente ministro de Hacienda, ministro de Economía, 49% de los votos. Rubén Rivarola del Partido Justicialista, el 22%. Sí. Y el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, el 13% de los votos. Así es, así es. A ver, con estos números, ¿se abre una expectativa distinta para encarar las elecciones en otras provincias y encarar la nacional? Mira, ese es el desafío, ¿no? La izquierda viene haciendo muy buenas elecciones en Jujuy, pero también es un desafío también hacerlo a nivel nacional, ¿no? Ahora, bueno, con Miriam Bregman y Nicolás del Caño estamos en esa perspectiva. También hay que recordar que de las últimas elecciones la izquierda ha sido la tercera fuerza, ¿no? Miriam Bregman llegó, después de 20 años, logramos una banca, ¿no? Por la ciudad capital y además en varias provincias y sobre todo en provincia de Buenos Aires sacamos altos porcentajes en varios consejos liberantes. Yo creo que ese va a ser el desafío, ¿no? Porque, como te decía, en un momento de crisis todos dicen que la ultraderecha puede acaparar esos votos. Bueno, va a ser una disputa si es que en un momento de crisis la clase trabajadora y la izquierda pueden dar una salida al país, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Se habló mucho, en la previa se habló mucho de que podían arrebatarle el segundo lugar a un peronismo dividido en 3 partes. ¿A usted les quedó ese objetivo pendiente o están contentos con la elección que tuvieron? Mira, sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? En la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es prácticamente el 40% del electorado de la provincia de Jujuy, lo logramos. Lo que pasa es que hay que entender que en la provincia de Jujuy hay un sistema electoral muy amañado, hecho para las 2 fuerzas principales, ¿no? La UCR y el PJ, donde es todo, te tenés que pagar, desde las boletas te tenés que imprimir. Además hay un piso electoral del 5% muy restrictivo, ¿no? Que tenés que sacar de los que vayan a votar o no vayan, se cuenta de eso, y además un sistema de colectora, ¿no? Entonces había localidades donde habían más de 27 colectoras, entonces era muy difícil. Y además, tradicionalmente siempre en Jujuy pasa estas maniobras fraudulentas, ¿no? Que nosotros ya lo hemos denunciado, que en su momento vos vas a votar y la boleta de la izquierda no está. Entonces, o aparecen todas rotas. Entonces los fiscales cuando iban a tratar de reponer, ¿no? No te dejaban pasar o lo expulsaban, buscando cualquier tipo de argumento. Entonces se hacía difícil poder resolver estos problemas, sobre todo en el interior, ¿no? Donde es más difícil. Pero yo te digo, a pesar de todas esas dificultades que las denunciamos, ¿no? Públicamente, en la justicia, logramos este resultado
que yo creo que es valioso, ¿no? Porque, como te decía, hacer una campaña pulmón contra estos grandes aparatos es bastante valioso y además con candidatos trabajadores, ¿no? Que eso también le molesta mucho al régimen, donde los Morales, los Rivarola, que son todos apellidos de empresarios, que una lista como la que encabezaba yo, con trabajadores, en mi caso soy obrero de la recolección, pero trabajadores mineros, de los ingenios, rurales, que los desafíe, para nosotros fue muy bueno para demostrar esa clase trabajadora jujeña que se pone de pie, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Bienvenido. No, preguntarle por qué justamente la semana pasada, cuando hacíamos así las notas de la elección, las notas previas a la elección en Jujuy, uno de los legisladores que, bueno, estaba enrolado detrás de detrás del ala, detrás del sector que hoy lidera Guillermo Snopek, el senador. Lo cierto es que él también denunciaba lo que usted de alguna manera también está sugiriendo, ¿no? De que hay como una suerte de componenda en Jujuy entre sectores del peronismo y del radicalismo local. ¿Eso usted lo ve así también o no? Sí, a ver. O sea que esta disputa entre PJ y la UCR en Jujuy es más bien ficticia. Claro, por ahí uno cuando dice la grieta, ¿no? Bueno, acá por ahí es más difícil porque, bueno, son más críticos y por ahí, pero en algunos temas se ponen de acuerdo. Por ejemplo, cuando se votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cerraron filas. Bueno, allá es mucho más descarado. El sector de Rivarola y Gerardo Morales no solamente tienen acuerdos políticos, ¿no? En designar jueces, en endurecer la política hacia represiva, bueno, también incluye acuerdos económicos, son todos empresarios. Entonces, eso también ha hecho de que muchos sectores opositores lo rechacen, ¿no? Y un poco lo que vos decías, ¿no? También esto, ¿no? En el marco de el último fallo de la Corte Suprema, cuando hablan de feudos, y se refieren a San Juan o Tucumán, lo que no dicen es también en Jujuy. Porque lo que vos o sea que decías, Macri tiene razón, No, aunque después se desdijo. Obviamente, dicen a su modo. Nosotros lo vemos justamente hasta casi una monarquía. Siempre lo hemos dicho que Gerardo Morales tiene más de 24 familiares, de tío, el hermano, el hijo, todo en altos cargos, pero además utilizan mucho estas maniobras fraudulentas. Días previos, por eso lo que vos decías, a las elecciones, impugnó a diferentes candidatos a gobernadores. Entonces eso ya configuraba Es cierto, entre un ellos escenario. a Guillermo Snopek, Claro, la verdad que nos un lo senador, contaban, sí. y entonces con eso ya iba configurando un escenario favorable para estas dos fuerzas. Entonces nosotros sabíamos que iba a ser una elección difícil y como te decía, utilizando todos los tipos de maniobras, a pesar de eso, la izquierda hizo una buena elección porque, te agrego algo más, ¿no? Muchas veces dicen que los votos de la izquierda son prestados, que por ahí algún sector... No, en esta ocasión se presentaron un abanico de todas las propuestas, desde los libertarios oficiales, ¿no? Los no oficiales, los sectores más kirchneristas, albertistas, y aún así la izquierda sacó un tercer lugar, que bueno, muestra que también las ideas de la izquierda que gobiernan los trabajadores empieza a calar muy fuerte en los sectores trabajadores, ¿no? Bueno, a ver, este resultado lo que hace también es representantes que crezcan también los representantes de la izquierda en la legislatura de la provincia de Jujuy. Nosotros hemos logrado 3 bancas en la legislatura, en los consejos deliberantes, en San Salvador de Jujuy, en Palpalay y por primera vez en el municipio de Humahuaca, ¿no? Claro. En el norte jujeño, donde una zona está cerca a todas las mineras, ¿no? Entonces para nosotros es un avance, ¿no? Obviamente esto nos da mucha fuerza para continuar, sabemos que es muy difícil, ¿no? Esto, pero bueno, es una tarea que uno lo ve, ¿no? A largo plazo para lo que va a venir en agosto y en octubre, las presidenciales, donde bueno, la izquierda junto con Miriam Bregman y Nicolás del Caño vamos a batallar para que haya una salida por izquierda, una alternativa. Ahora, hay una discusión que se tiene que dar en la provincia, que se tiene que dar en la nación, que es la situación del litio, la explotación. Nosotros fue parte del debate, ¿no? Porque, a ver, hay 2 proyectos de qué hacer con nuestros recursos naturales. Y de hecho, esta discusión se está abriendo ahora en Salta, por qué hacer con el litio, bueno, lo de Catamarca también, pero en Jujuy ya viene avanzando muchos proyectos, ¿no? Entre ellos sale de Jujuy, donde hay empresas, está la Toyota, la Alkem, que es australiana, y otra empresa norteamericana. Pero bueno, ¿cuál es el modelo que tiene Gerardo Morales? Es el extractivismo, el saqueo. Prácticamente las empresas que explotan el litio dejan el 0,9 de impuestos, o sea, prácticamente nada. Se llevan todo. Además, el impacto ambiental que tiene, ¿no?
como tiene un sistema de drenaje para sacar el litio, utiliza una gran cantidad de agua, 5 veces lo que utiliza todo el departamento de Susque, donde está instalada una planta, ¿no? Y además la contaminación que denuncian las comunidades que tiene arsénico, ¿no? Pero además de esto, digamos, vos imagínate, una empresa de esa gana más de 500 millones de dólares al año. Vos imagínate, con todo ese dinero, en vez que se la lleven en las multinacionales, si quedaría en la provincia de Jujuy, estatizada, 100%, bajo control de los trabajadores y las comunidades, uno podría proteger el medio ambiente, pero también con toda esa riqueza uno podría hacer un montón de cosas. Nosotros hacemos un cálculo en las elecciones que vos podrías construir más de 14.000 viviendas en la provincia de Jujuy. Si vos tenés en cuenta que el déficit habitacional de muchas familias que no tienen un techo son cerca de 34.000, vos en 2 o 3 años podés lograr con esa plata que todas las familias jujeñas tengan un techo. Entonces imagínate lo que se podría hacer, ¿no? Si ese dinero queda en el país, queda en la provincia. Entonces, bueno, nosotros abrimos una discusión sobre cómo transformar la provincia de Jujuy con toda esa riqueza y en manos del pueblo trabajador. Pero te agrego la última, ¿no? Vos sabés que en el Congreso nosotros además con Miriam Bregman y Nicolás del Caño pedimos un pedido de informe porque se da también una subfacturación. ¿Qué significa esto? De que muchas de estas empresas hacen figurar el precio de la tonelada de litio, 34, 35 mil dólares la tonelada, sobre eso pagan impuestos, pero en el mercado internacional vale 50, 60 o hasta 70 mil. Entonces hay una diferencia que se queda en la empresa. Entonces eso, que lo tendría que controlar la FIT, la aduana, está, digamos, hay un claro saqueo, ¿no? Ya hay una empresa en Catamarca que tiene que pagar una multa por eso, pero todavía sigue pendiente de estas empresas que hoy, como te digo, están saqueando nuestros recursos, pero además hay un robo explícito, ¿no? Diputado, ahora que van a tener más bancas en la legislatura provincial, ¿es un tema que se tiene que discutir en la provincia o aquí en el Congreso Nacional? Mira, para ustedes? por ley nacional los recursos esos pertenecen a la provincia, ¿no? Nosotros creemos que nosotros consideramos que Vaca Muerta tendría que ser estatizada 100%. Creemos que también el litio tiene que ser estatizado. Nosotros, parte de la propuesta que nuestros nuevos diputados van a llevar a la legislatura provincial es que se estatice totalmente bajo control de los trabajadores y sobre todo controlado, ¿no?, por las comunidades, que son las más interesadas de cuidar el medio ambiente. Es una de nuestras propuestas, pero también hay otras, ¿no? Vos sabés que también Jujuy tiene un parque solar muy grande, Sí. El de Cauchari, que lo promociona mucho, ¿no?, Gerardo Morales, pero está puesta al servicio de la privatizada EGESA, que mantiene una de las tarifas más altas del país, ¿no? Entonces, no puede ser que produzcamos energía eléctrica y la tarifa sea más cara. Bueno, nosotros queremos terminar con la herencia menemista de las privatizadas, que se estatice también el servicio eléctrico y poder tener un parque solar que pueda abastecer y que abastece casi el 90% del consumo en el norte, pero al servicio de tener tarifa económica. Bueno, son debates que se abren de también cuál es la idea de que tenga Jujuy, pero también a nivel nacional, porque hay que recordar que Gerardo Morales es uno de los que hoy se quiere postular como candidato a presidente, ¿no? Fue Larreta cuando... Entonces yo creo que ahí va también la perspectiva que nos ofrecen, el saqueo, el extractivismo o que los recursos lo maneje el pueblo trabajador. Diputado, cambiando totalmente de tema, usted es un hombre del interior, acaba de pasar una elección provincial, nos cuenta que efectivamente hay una suerte de, digamos, de componenda, digamos, de acuerdos no explícitos entre la UCR local, Gerardo Morales y un sector del peronismo. Acaba de salir un fallo de la Corte Suprema que fue muy polémico y resistido y cuestionado por el gobierno nacional. ¿Usted qué opina del fallo? Digo, teniendo en cuenta, digamos, lo que usted acaba de vivir en su provincia. Mirá, Una provincia vecina, ¿no? Sí, son provincias vecinas, las conocemos, tenemos muchos compañeros también ahí, nos parece grave. ¿Qué es grave? No, el fallo nos parece gravísimo. Un fallo que se presentó la demanda hace 30, 45 días y que salga 4 días, 5 días antes de una elección. Vos ya tenés una campaña, más allá de esto, de que somos también cuestionadores, ¿no?, del sistema tucumano, porque tiene una ley de acoples muy tramposa, o la ley de lemas en San Juan. Pero, digo, ¿no parece antojadísimo 4 días, 5 días sacar un fallo que frene una elección? Además, con el esfuerzo que significa, ¿no?, hacer una campaña.
en esas provincias, vos te tenés que pagar la impresión de las boletas, pero todas esas fuerzas ya tenían la impresión de la boleta. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Digamos. Pero además, te digo que es antojadísimo, porque solamente se miran San Juan y Tucumán, pero no dice nada de Jujuy o Salta, donde también existen situaciones similares. Yo te cuento. Por eso te preguntaba, a eso iba la pregunta. En Jujuy, te cuento, hay un intendente que lleva por el 5º mandato, o sea, 20 años como intendente, hay otro que ya tiene 3. O sea, hay gente que está enquistada. Lo que yo te contaba, esto de Gerardo Morales y el nepotismo de toda la familia, ya parece una monarquía. Entonces, por eso cuando uno dice señores feudales, ojo, acá no hay unos que sí y otros que no, sino que nos parece que hay que cuestionar todo un sistema electoral porque parece que algunos tienen más democracia que otros. Entonces, no es así. Entonces, yo creo que la Corte Suprema se está tomando atribuciones, gente que nadie la votó, como la Corte Suprema, que intervenga hoy ya en política. A nosotros nos parece grave, por eso creemos que hay que llamar a una asamblea constituyente donde se discuta un sistema verdaderamente democrático, comenzando por los privilegios, bueno, terminando con los privilegios de los jueces, ¿no?, que sean elegidos por voto directo, pero también un sistema electoral democrático donde tengas pauta gratuita, todos los partidos, donde puedas imprimir las boletas, ¿entiendes?, donde hayan debate, pero también terminar con los privilegios de los funcionarios, ¿no?, que todo diputado y funcionario gane lo mismo que un trabajador, ¿no? Ahora, Alejandro, hablando de esto del juicio político a la Corte a partir de este fallo, ¿ustedes están siguiendo el juicio político? Sí. A veces de manera presencial, en las primeras reuniones estuvo Nicolás del Caño, estuvo Romina del Pla, pero siguen de cerca lo que está pasando. ¿Y cómo ven este debate que se está haciendo? Yo creo que el problema del juicio político es quién juzga a quién, ¿no? A ver, esto hay que ver cómo se desarrolla, si alguna vez va a llegar esto a la Cámara. Nosotros somos muy críticos. Para mí, como te lo decía hace un momento, para nosotros hay que tener hay que cambiar de fondo el esquema de los jueces vitalicios, que cobran un montón de dinero, ¿entendés? Que no lo elige nadie, sino que son unas componendas políticas. Entonces nosotros creemos que el Poder Judicial tiene que ser elegido por voto directo, ¿no?, irrevocable, porque no podemos sostener un Poder Judicial que juega políticamente según el gobierno, ¿no? Hoy juega para la oposición, para el oficialismo. Entonces, para tener verdaderamente, otro sistema, nosotros creemos que debe ser realmente democrático y elegirse los jueces por voto directo. Además, para garantizar la justicia, juicios por jurado, ¿no? Para nosotros es algo mucho más profundo lo que hay que cambiar, ¿no? Diputado, ¿se imagina alguna sesión en las próximas semanas? Había una intención de semana a la semana que viene, el 17, pero parece estar un poco verde esa cuestión. Mirá, nosotros creo que en el momento de la situación ameritaría que haya sesión, ¿no? Sobre todo para discutir los problemas más importantes que hoy necesita la clase trabajadora, cómo frenar la inflación, crear fuentes generales de trabajo. Nosotros hemos planteado proyectos, qué sé yo, la ley de humedales. Mirá, tanto tiempo estancada, sería oportuno sacarla. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley interzafra, intercosecha para los trabajadores rurales, que nos parece que tendría que tratarse. Lo que pasa es que hay veces que la agenda del Congreso no depende mucho de los intereses sociales, sino más en el marco electoral, de la disputa o de las ambiciones electorales de cada sector, y a ver si se perfila más o menos en el momento oportuno, ¿no? No es solamente al oficialismo en esa situación, sino también a la mayoría de la oposición. Pero también me causa un poco, de descontento, porque la verdad que hay mucha gente que está esperando que se resuelve, ¿no? Para eso nos votaron. Pero la última sesión donde nosotros presentamos un proyecto de declaración de emergencia sanitaria por el dengue, lamentablemente no tuvo eco, algo que podría salvar vidas, ¿no? Esto tuvo gran repercusión allá en el norte, porque están muriendo muchos chicos, familias, por el caso de dengue, así como el siglo XVIII, cuando recién se conoció esta enfermedad, sigue siendo tan peligrosa en toda esa zona, y que no se haya aprobado. Y sobre todo lo más escandaloso, que mucha gente que es del norte, ¿no?, del NEA, donde está golpeando mucho más el dengue, no hayan ni siquiera aprobado, o al menos dicho, mirá, se trata en comisión y ponerle un plazo, ¿no? Diputado, preguntarle cómo viene la oferta electoral a nivel nacional de la izquierda, cómo vienen las candidaturas, va a haber primarias,
Digamos, ¿cómo está esa pelea? Mira, todavía, bueno, está por resolverse. Nosotros hemos propuesto la candidatura de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño como precandidatos a presidente. Bueno, es algo que lo tenemos que todavía discutir con el resto de las fuerzas de la izquierda. Yo creo que son los compañeros más reconocidos, ¿no? Y bueno, ¿quién puede negar, ¿no?, que Nicolás del Caño o Miriam Bregman son una voz muy importante en la política argentina ganada, y yo creo que eso puede servir muchísimo en un momento, ¿no? Te vuelvo a repetir, no solamente donde se discute cuál va a ser el futuro del país en un momento crítico, sino también en un debate con sectores de la ultraderecha, ¿no?, que te plantean desde privatizar todo, quitar las jubilaciones. Bueno, también eso implica un debate ideológico donde las ideas socialistas, anticapitalistas para nosotros son fundamentales, y sobre todo a ayudar a que la clase trabajadora se organice, porque, a ver, gane quien gane, van a tratar de continuar con el plan de ajuste del FMI. Entonces la clase trabajadora tiene que unirse y estar más fuerte, y para eso unas elecciones sirve también para difundir, ¿no?, esas banderas de lucha, ¿no? En Jujuy captaron votos del Frente de Todos, captaron votos del peronismo, captaron votos de la Tupac Amaru, las fuerzas de Milagro Sala, o lo que queda de esas fuerzas. Mira, te comento, en los que yo te decía, este abanico de propuestas, el Frente de Todos fue con 3 listas. Algunos se identificaban más kirchneristas, otros más albertistas, otros más masistas. Entre una de esas propuestas estaba el partido y el movimiento de Milagro Sala apoyando, ¿no? No le fue muy bien, ganó el PJ oficial, el más cómplice, si se quiere, de Gerardo Morales, pero yo creo que hay, ¿no?, una crisis profunda del PJ en la provincia de Jujuy, justamente por estos sectores, ¿no?, sobre todo los que son más afines a Gerardo Morales, y que, bueno, han, digamos, dividido muchísimo el PJ, y creo que eso le ha hecho que sea débil para poder afrontar una elección, y en muchos de esos casos le hemos ganado. A ver, no es nuevo, no es que tampoco el Frente de Izquierda se ha dotado de esa fuerza, ¿no? Nosotros, incluso cuando estaba el partido de Milagro Sala dentro del Frente para la Victoria, la izquierda ya se presentaba, y en distritos muy importantes como Alto Comedero, donde está fuerte la Tupac Amaru, nosotros le ganamos en algunas mesas. Justamente yo era recolector de residuos en esa zona, y hacíamos una muy buena elección. Lo que pasa es que, bueno, este momento político lo encuentra mal parado a todos esos sectores, porque el gobierno de Alberto Fernández es el que está llevando un ajuste, ¿no? Preguntarle, por último, de mi parte, uno de los proyectos que quedó pendiente de la agenda de las últimas semanas, había tomado un poco de impulso. Me gustaría saber su opinión sobre el tema de los créditos UBA. ¿Qué debería hacerse con esa cuestión? Mira, nosotros participamos personalmente, nosotros creemos que hay que, hay que terminar con el crédito UBA, hay que definir qué es una estafa. Lamentablemente, las comisiones en las que participamos, muchos diputados parecían representantes del lobby bancario, ¿no?, que decían que acá hay responsabilidades compartidas, que la gente sabía por qué accedía al crédito. En realidad fue una estafa que en el gobierno de Macri se trató de pintarlo como algo potable, pero también habla de una situación donde falta vivienda, obra pública, donde los alquileres son muy caros. Entonces muchas familias que necesitan un techo se ven empujados a acceder a estos créditos en su momento. Bueno, yo creo que es una estafa. Para nosotros hay que terminar, ¿no?, con ese coeficiente, hay que poner uno nuevo que parta de lo que es el índice del salario, del crecimiento del salario, y que no supere el 25% de lo que es un salario de un trabajador, ¿no? Pero partiendo del monto inicial, porque, bueno, muchas familias nos han dicho, ¿no?, que han venido pagando y ha aumentado tanto el monto de la deuda que ya decaduplicado, ¿no?, 10 veces más. Entonces es una locura. Mientras más paga parece que uno debe. Por eso creemos que hay que tener una solución cuanto antes, ¿no?, el crédito UBA. Alejandro, hablando de producción, ¿cómo ven el proyecto de agroindustria? Que parece trabado, que a veces parece que estarían más cerca de algún acuerdo entre oficialismo y Juntos por el Cambio. ¿Y ustedes cómo lo ven? Mira, nosotros vamos a ver que los que llegue primero al Congreso, ¿no? Porque muchas veces, se trata de llegar a acuerdos en las comisiones, pero después el momento que llega al recinto, llegan proyectos que siempre han favorecido a algunos sectores empresariales. Entonces nosotros vamos a ser cautos, vamos a esperar cuál es el dictamen y que llegue a la Cámara para tener un posicionamiento.
Nosotros, a ver, tenemos muchos proyectos también, ¿no? Ahora que se habla de, bueno, la CGT planteó el tema de la reducción de la jornada laboral. Nosotros es un tema que también lo queríamos tocar. Pasa que en las comisiones no se toca, ¿no? Pero para nosotros, en este momento de crisis, sería muy importante que se discuta, ¿no? Nosotros, dentro del proyecto que presentamos con Nicolás del Caño y Miriam Bregman, planteamos, ¿no?, que en este momento de crisis, reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, en las 12.000 principales fábricas, ya podría crear 1 millón de puestos de trabajo. Mira si eso no sería importante para un momento de esto. Bueno, son algunos proyectos que por ahí no se tocan y que por ahí se tocan algunos otros que por ahí uno, en las componendas, en los acuerdos, termina favoreciendo a los grandes empresarios. Alejandro, gracias y felicitaciones por la elección. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandro Vilca, diputado nacional del Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy. Retomamos el tema que tiene que ver, y también lo estuvimos analizando con el diputado Vilca, que tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta semana hubo una nueva reunión, una nueva audiencia con testigos, y luego de ella habló Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos. Esta tarde nos enteramos, en el mismo momento en que se sentaba Marchi a declarar, que la Corte Suprema suspendía las elecciones en Tucumán y en San Juan. Quiero pedirle una reflexión al respecto. Sí, efectivamente es un hecho muy grave. Yo lo leo como un acto de revancha. En primer lugar, precisamente porque se lleva adelante este juicio político respecto a estos miembros de la Corte. En segundo lugar, porque este fallo no se dictó hoy. Tanto el presidente como el vicepresidente de la Corte hoy estaban rindiendo examen en la Cámara de Comercio estadounidense, donde además el presidente de la Corte incursionó en temas de política económica. Es grave si lo hubiera hecho en cualquier ámbito, porque no le corresponde, pero que lo haya hecho además en la Cámara Argentina de Comercio norteamericana indica la subordinación que esta Corte tiene no solamente respecto a Manieto y a algunos grupos económicos locales, sino también a intereses externos a la Argentina y a veces contrario al interés nacional. Creo que además este fallo es la culminación de un camino que inició la Corte cuando decidió sacarle a las provincias plata para dársela a Rodríguez Larreta para la campaña electoral. Está muy claro que la Corte dictó el fallo de coparticipación para que la ciudad de Buenos Aires, concretamente Rodríguez Larreta, tuviera recursos, aunque esto significara sacarle plata al 93% de los argentinos para dársela al 7% de los argentinos. Pero como no les alcanzó, porque no obtuvieron el triunfo que creían que iban a obtener, esta Corte, que trabaja abiertamente para Juntos por el Cambio y para el PRO, decidió hacer lo que hizo hoy por los resultados electorales del domingo pasado. Y lo adelantó ayer Macri. Macri ya sabía del fallo de la Corte cuando ayer dice, bueno, ese resultado electoral no refleja lo que piensa la Argentina porque son feudos. Pero esos feudos ya van a lograr la libertad, dijo Macri. Y la libertad, entre comillas, este fallo de la Corte. Así que estamos frente a un hecho terriblemente irregular, que a 40 años de poner en marcha el proceso democrático nos debe llamar a todos los argentinos una enorme preocupación, porque si la Corte va a ser, como en el pasado lo fue el partido militar, en este caso se va a constituir como partido judicial para proscribir a sectores de la sociedad argentina, estamos en un gravísimo problema. Y esto confirma además que la proscripción a Cristina no es una fantasía, sino es un hecho que puede materializarse en cualquier momento, porque así como proscribieron y suspendieron elecciones en 2 provincias a 5 días de que la elección estuviera por materializarse, esta Corte en cualquier momento puede sacar, si Cristina fuera candidata, una resolución después de que pase por casación, o a veces hasta por un persalto, este retazo de corte de estos 3 funcionarios que siguen ahí, que son patéticos, que hacen empanadas para decir que tienen el apoyo de los empleados, etcétera, pueden hacer cualquier cosa a esta altura del partido. Diputado, una consulta aquí de Radio Mitre. Algunos medios deslizaron la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en las próximas elecciones. ¿Cree que tiene algún vínculo esta decisión de la Corte con esto, como una especie de advertencia para lo que sean las elecciones generales? Sí, es posible, es altamente probable. Pero bueno, se van a encontrar con una muy fuerte reacción popular, porque esto lo vamos a dirimir en la calle.
con la movilización del pueblo argentino. El pueblo argentino no va a permitir que volvamos a la tragedia de las proscripciones. Fue una tragedia cuando lo proscribieron a Irigoyen y lo metieron preso en la década del 30. Hasta el 45 no se pudo votar libremente. Fue lo que se denominaba la época del fraude patriótico. Fue una tragedia más cercana a la proscripción del peronismo durante 18 años porque llevó a golpes de Estado, intermitentes, represión, muertos, campos de concentración, etcétera. Y nosotros no queremos que nos empujen otra vez a esa tragedia con proscripciones. Porque cuando proscriben a alguien, no es que están proscribiendo la persona, están proscribiendo a un sector de la sociedad que representa o se siente representado en esa persona. Bueno, ahí estaba Leopoldo Moró, después de la reunión de la Comisión de Juicio Político, las repercusiones que tienen que ver con el fallo de la Corte suspendiendo elecciones en 2 provincias, como fue en la provincia de San Juan y en la provincia de Tucumán. En el medio de los diputados se enteraron, ahí en el medio de la reunión con Héctor Marchi, y por supuesto también habían hecho estos planteos en la propia comisión. Laura, ¿qué podemos agregar? Bueno, ¿qué podemos agregar, Fernando, de lo que ya no se dijo, lo que ya se dijo, sobre todo en palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando anunció ayer por cadena nacional que, bueno, iba a pedir una ampliación de el enjuiciamiento que se está llevando adelante en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, obviamente después de dedicarle largas diatribas contra los 4 jueces de la Corte Suprema, o mejor dicho, los 3 que han suscrito el fallo porque Lorenzetti no estaba en el país. Estamos hablando de Carlos Rosenkranz, de Rosati, como así también de Juan Carlos Maqueda, los 3 que suscribieron el fallo, que recordemos, dispuso suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Bueno, a partir de esta decisión del máximo tribunal, el presidente decidió, bueno, tomar el toro por las astas, tomar la cadena nacional y anunciar que, entre otras cosas, van a pedir esta ampliación de juicio político contra la Corte Suprema. Justamente lo que anticipó es que van a presentar un proyecto, y acá voy a hacer un paréntesis, porque no está claro si lo va a presentar Alberto Fernández. Esto indica que no lo va a hacer él, sino que lo van a hacer los legisladores, justamente porque tratándose de un proyecto de juicio político, lo que dice el reglamento es que si lo presentan los legisladores tiene una validez que supera el año, son 2 años. Entonces, bueno, hay mayores posibilidades de tratamiento, ¿no? Claro, es lo que hicieron. Estrategia cuando presentaron digamos, cuando hicieron la presentación. Por coparticipación. Exactamente. Vamos entonces a la misma placa, vamos a enviar, dijo el presidente, los antecedentes para que se sumen a las causales de juicio político. Nuestro objetivo es demostrar cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo, dijo ayer el jefe de Estado en cadena nacional. Aquí también vamos a hacer una breve interrupción porque hay que recordarle a la audiencia que hoy la Corte Suprema está siendo investigada por 4 denuncias, ¿no? Que tienen que ver una con la obra social, que es lo que están trabajando ahora los legisladores, la obra social del Poder Judicial. El otro tema tiene que ver con el fallo 2x1, por el cual permitió la liberación, o se intentó, digamos, habilitar la liberación de ex represores que estaban cumpliendo condena en la cárcel. La tercera denuncia tiene que ver con la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, el oficialismo en la Nación estuvo fuertemente en contra de que la ciudad de Buenos Aires recuperara fondos coparticipables que se le habían detraído en 2020. Y por último, una denuncia sobre el Consejo de la Magistratura y cómo el presidente de la Corte Suprema, Rosati, asumió como titular de ese cuerpo. Digo, para dar un contexto a todo esto
para decirle a la audiencia de que esto no es un nuevo, o no es que se inicie ahora un juicio político a la Corte, sino que es un proceso que se inició en enero pasado, ¿no? Impulsado siempre por el oficialismo, la oposición en contra. Entonces, como decíamos antes, el proyecto va a ser redactado por los legisladores del Frente de Todos, que integran la Comisión de Juicio Político. Lo más probable es que se presente la semana que viene. El presidente Alberto Fernández advirtió que el fallo de la Corte es una clara intromisión en el proceso democrático y de la autonomía de las provincias. Ese va a ser el fundamento principal de esta quinta denuncia que se va a sumar al proceso que se está llevando adelante. ¿Qué más dijo el presidente? La suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia. Gravísimo, ¿no? Sí, claro. Lo que dijo el presidente, la verdad es que usar una cadena nacional, esto fue muy cuestionado por la oposición, que el presidente de la Nación utilice una cadena nacional para embestir tan duramente contra otro poder del Estado, eso está penado por está penado por la Constitución. Digamos, la Constitución no admite que el presidente ni ningún otro poder interfiera en las causas judiciales hoy en trámite. Y esto se trata claramente de una causa judicial en trámite. Recordemos que el fallo de la Corte Suprema tiene que ver con una medida cautelar. Claro, no se ha resuelto sobre el fondo de la cuestión. Claro. Lo que se ha dispuesto es suspender las elecciones y seguramente los próximos días el máximo tribunal va a dar su veredicto ya final sobre esta cuestión. Así que, bueno, seguimos adelante. La Comisión de Juicio Político se va a reunir el próximo jueves. El oficialismo va a recibir el próximo jueves a los últimos testigos ya en la investigación sobre la obra social, las presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, un tema que llevó las últimas 3 o 4 audiencias de la comisión. Santiago Clerici, ¿no? Y Aldo Tonón, el tema obra social como principales de lo que queda. Exactamente. Y, a ver, acá el interrogante es qué va a pasar con esta quinta denuncia que va a presentar los legisladores del oficialismo. A mí me comentaban que lo más probable es que se presente justo la semana próxima para declararlo admisible ya en la próxima reunión. Habrá que ver si esto sucede, pero esa es la intención al menos del oficialismo. Ustedes saben cómo es el proceso. El proceso es, se presenta un pedido de juicio político contra, en este caso, la Corte Suprema. La Comisión de Juicio Político lo evalúa, lo analiza y toma una decisión. O lo declara admisible, es decir, sujeto a investigación y por lo tanto se abre el proceso, o lo declara inadmisible y lo rechaza in limine. En este caso, bueno, va al archivo y no se trabaja. Claro. Bueno, lo más probable es que con la mayoría oficialista esta quinta denuncia se declare admisible y por lo tanto vamos a tener juicio político para rato. En resumidas cuentas, porque todavía vamos por la mitad de la investigación. Ya se avanzó sobre 2 de las 4 denuncias presentadas y se agrega una quinta. Todo indica que esto se va a prolongar mucho más de lo que originalmente se había previsto. Bueno, porque algunos hablaban para junio que iba a estar terminando. Ayer alguien me decía, han sentenciado la vigencia in eternum del juicio político a la Corte. Es decir, ahora no tenemos plazo final. Claro. Con todo lo que queda. Incluso vamos a estar ya casi en un escenario de que el calendario electoral se va a empezar a mezclar con el calendario del juicio político. No sería para nada extraño que estemos llegando al cierre de listas y todavía Y el juicio político. el juicio político con temas por tratar. Es muy más que probable, digamos, queda apenas un mes para el cierre de listas, un mes y poquitos días más, con lo cual es difícil de que en tan poco tiempo ya con 3 denuncias con 3 denuncias que todavía tienen que investigar, se cierre en ese lapso, ¿no? Sí. Con lo cual todo indica que, bueno, vamos a tener por lo menos un par de meses más de trabajo en la comisión y el resultado cantado, ¿no? La mayoría oficialista en la Comisión de Juicio Político va a dictaminar a favor
de la acusación, no así la oposición, que ya ha dicho y que prácticamente no está participando de las reuniones, salvo un grupito de Juntos por el Cambio. El resto no está participando de las reuniones, ya anticipó su rechazo, con lo cual, bueno, el final es cantado y seguramente tampoco se va a debatir este año en el recinto. O por de pronto no va a ser la intención del oficialismo llevarlo al recinto cuanto antes. Habrá que ver todo esto, pero ellos ya salen hechos con el dictamen. Claro. Me imagino Sí. este caso de la cautelar por las elecciones en Tucumán y en San Juan, una hipótesis parecida, más parecida, si se quiere, al de lo que fue el 2x1 que a los otros temas. Por el tono y el discurso de los referentes del oficialismo, intentando vincular la actitud de la Corte con un beneficio a un sector político. Es decir, intentar indagar en este fallo a ver si hay una conexión entre la justicia y sectores o dirigentes de la oposición, como fue en 2x1. Claro. Porque Bueno. si no, discutir el fondo creo que tiene las de perder el oficialismo, en lo que puede llegar a dictaminar la Corte en estos dos casos de San Juan y Tucumán. Va a llevar, me parece, y llevó más tiempo de lo previsto la investigación o la causa por la obra social del Poder Judicial. Y uno supone o presupone que cuando se empiece a discutir de aquí a 15 días la causa por coparticipación, que tiene mucho contenido político, entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, me parece que van a llevar varias semanas, ¿no? Con las citaciones, porque ahí va a ser citado Robles, el secretario del ministro Rosati, porque va a ser citado D'Alessandro, el exministro de Seguridad, porque van a ser Porteño. citados porteños. Hay que aclarar. Exactamente. Van a ser citados gobernadores o invitados a la comisión, que en el caso de Capitanich, que fue uno de los que impulsó, junto con el presidente Alberto Fernández, el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. ¿Se sumará el de San Juan, que en un principio no acompañó? Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Y habrá que ver si en la otra etapa, cuando se analice también el fallo de la Corte con respecto a la suspensión de las elecciones, quiénes van a ser los que van a ser citados. ¿Será citada Patricia Bullrich con ese tuit que publicó respecto a Claro. que le frenamos las elecciones en las provincias? Eduardo como- Feynman, por la noticia que dijo del llamado. ¿no? Me parece que va a haber mucha repercusión desde el punto de vista político, Sin duda. porque estamos metiéndonos cada vez más en la campaña electoral, y Sí. donde la campaña electoral tiene dos sectores en pugna, que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y donde las causas están relacionadas, en el caso de la Nación con la ciudad, está relacionado con el jefe de gobierno de la ciudad, que es precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, el juicio político obviamente va a ir avanzando, y como bien se señaló, se va avanzando también con la campaña electoral. Y vamos teniendo ya resultados en las provincias respecto a cuáles son los veredictos que van dando la ciudadanía en cada una de las provincias, y algunas vemos cómo gana el oficialismo, pero en otras vemos cómo gana la oposición o los partidos provinciales que se van consolidando en sus provincias. Después veremos si esa consolidación en sus provincias se replica cuando es la elección nacional. Varios diputados, y acá lo han señalado, que son distintas las elecciones. Una cosa es la elección provincial para el cargo ejecutivo, para las legislaturas o para las intendencias, y otra cosa es la elección nacional, cuando hay que definir o un cargo nacional, el máximo cargo nacional, como es el de presidente de la Nación, o cuando se tiene que renovar el Congreso Nacional, las provincias que tengan que discutir sus candidatos a senadores, o la discusión de la renovación de diputados. Pero lo cierto es que el calendario electoral avanza, y avanza también de la mano del juicio político. Y obviamente va a haber una repercusión directa. Sí, exactamente. Y van a terminar empalmando ambas cuestiones, van a terminar coincidiendo. Ya estamos muy cerca del cierre de listas y bastante próximos también a la elección paso. Y el Frente de Todos le ha cambiado un poco el panorama con la obra social, y con lo que pasó esta semana. Esto viene a potenciar más la idea de continuar sin plazos
el juicio político a los 4 magistrados de la Corte Suprema. Sí, y Marchi se llevó muchas horas aquí en el Congreso. Sí. Sí, Ayer se llevó 3 horas. Sí. Martes. El martes solo se llevó 3 horas. Sí. Bueno, fue importante el testimonio de Marchi. Habrá que verlo, digamos, tamizado con la respuesta que también de la Corte, que desmintió absolutamente las apreciaciones que hizo Marchi en la Comisión de Juicio Político. Bueno, Marchi apuntó directamente contra Juan Carlos Maqueda, Claro. sindicándolo como el principal responsable del manejo de la obra social del Poder Judicial, sobre la que recaen varias irregularidades que fueron detectadas en al menos 4 auditorías. Maqueda lo que sostiene es que sí, si bien él no estaba a cargo formalmente, estaba en una labor de supervisión, pero no de manera formal, con lo cual a él no le debería no se le deberían achacar todas las irregularidades allí cometidas, sino más bien a el presidente de la Corte Suprema y a quien ejercía como administrador general, que era nada más ni nada menos que Héctor Marchi. Claro. Con lo cual acá estamos viendo una pelea interna dentro de la Corte, bastante turbulenta, por cierto, en la cual cada uno, vemos ahí 2 grupos, por un lado Rosenkrantz, Maqueda y Rosati, enfrentando a un Lorenzetti en soledad, que fue quien justamente, primero, no firmó el fallo del martes pasado, o del miércoles fue. No, del martes pasado, martes. efectivamente, estaba de viaje. Y además se opuso a que se lo desplace a Héctor Marchi de ese cargo que ocupaba como administrador general de la Corte. Así que estamos ahí viendo una guerra intestina, una guerra de poder. Todos los fallos divididos 3 contra 1. Exactamente. Vamos a escuchar qué decía Hugo Yasky, apenas también cuando finalizó la reunión de comisión de juicio político, hizo conferencia de prensa y dijo lo siguiente. Diputado, la consulta tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán a 5 días del acto eleccionario. Quiero pedirle su reflexión. Sí, un hecho gravísimo. Acá justamente estamos reunidos en la Comisión de Juicio Político, evaluando el mal desempeño, reuniendo pruebas y testimonios que incriminan a los integrantes de esta Corte, y ahora nos acabamos de enterar que a prácticamente 5 días del proceso electoral deciden interferir el mismo, obstruyendo la posibilidad de que la gente vaya a votar. Es un claro acto de desestabilización. Esta misma Corte que entierra y duerme causas durante años es la que ahora, a 3 días de una elección, en 2 provincias donde el pronóstico claramente hablaba de un triunfo del oficialismo y a instancias de presentaciones que hace la oposición, suspende la elección. Un gesto además de desestabilización que yo no puedo dejar de relacionarlo con algo que muchas veces se ha denunciado, y es la posibilidad de que esta Corte interfiera o pretenda interferir en el proceso electoral a nivel nacional. Todos sabemos la proscripción política que pesa sobre Cristina Kirchner, todos sabemos que esto puede ser un gesto mafioso. Nos están avisando que esto, que hoy es un ensayo en 2 provincias, se puede convertir en un ensayo general en el país cuando ellos lo determinen. Creo que todo el arco democrático, incluidos los partidos de la oposición, incluidos ellos, tendrían que alzar la voz frente a esto, porque de esta manera se va envileciendo y se va debilitando la democracia que tanto costó a los argentinos recuperar. Yo lo que estoy diciendo es que están, como suele hacer la mafia, y esta gente sabe mucho de eso, enviando un aviso. Y estoy diciendo que claramente interferir una elección a 3 días prácticamente del momento en que la gente tiene que ir a votar es un acto de desestabilización política. Tiene una lectura hacia adentro y tiene una lectura hacia afuera. En este momento el gobierno está haciendo gestiones fuera del país para tratar de conseguir los dólares que permitan
que la economía se estabilice después del desastre que nos dejaron con la deuda externa. Esa lectura hacia afuera también tiene un costo para la Argentina y para la democracia. Muy bien, ahí estaba Hugo Yasky, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Integra la Comisión de Juicio Político que sesionó el pasado martes, que va a volver a sesionar la próxima semana, va a ser el próximo jueves y va a seguir con el mismo tema social del Poder Judicial y además con el mismo tema respecto a las repercusiones que van a seguir en la comisión sobre este fallo de la Corte Suprema en lo que tiene que ver con la suspensión de las elecciones en 2 provincias, en San Juan y en la provincia de Tucumán. Nos vamos a ir a la pausa para seguir dialogando con diputados nacionales, para seguir teniendo información de la agenda que se viene. Esto es El Análisis por aquí por DTV. Ya regresamos. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina, en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por esta crisis climática. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a DTV, regresamos a El Análisis por Diputados Televisión y vamos a compartir un momento del programa Todo Cultura porque Amanda Alma estuvo dialogando con Federico Germelo, quien es el director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación. Compartimos este momento que se vivió aquí en Diputados Televisión. Justamente el uso responsable de las nuevas tecnologías fue uno de los primeros temas que empezamos a trabajar con el observatorio, un poco porque bueno, las juventudes están mucho en las redes, pero también porque el tema de la pandemia claramente potenció no solamente que de un día para otro tengamos que acostumbrarnos a utilizar mucho más las redes, sino también porque así como los vínculos, el estudio del trabajo se fue a las redes, los delitos también. Sí. Y entonces desde el observatorio empezamos a recibir un montón de escritos, cartas, solicitudes de ONGs, colectivos juveniles y demás, donde nos manifestaban justamente eso, y a partir de ahí hemos hecho grandes vinculaciones, como con Mamás en Línea, que es una ONG que trabaja con hijos e hijas víctimas del delito de grooming, por ejemplo, y empezamos a realizar un montón de charlas. Bueno, una de las últimas fue la que realizamos en la Feria del Libro, en donde justamente hablamos de ciudadanía digital, porque claramente cada vez más desde temprana edad hacemos todo desde la virtualidad. Sí. ¿No? El ataque puede venir a partir de una notificación del teléfono. Es decir, una publicación donde fueron etiquetadas con un meme, con algún agravio violento virtual, algún acto de ciberbullying, entonces les llega una notificación que puede suceder a cualquier hora, a cualquier momento. Por eso decimos que incluso el daño es mucho más grave, muchas más personas lo ven, porque lo ven los seguidores de ese chico, de esa chica, pero acá existe un problema que, como siempre decimos, que es que el bullying solamente puede existir si hay ojos de adultos que lo permiten. En una escuela, en un recreo, lo permiten los docentes o los directivos que no intervienen y no se meten. Ahora, en la virtualidad intervenimos todos y todas. Por lo cual, cada uno se tiene que hacer también responsable como adulto y adulta de si vemos que nuestro hijo, nuestra hija, hermano, hermanito, que sea, es víctima o está realizando un acto de ciberbullying, intervenir y cortar esa violencia y no pensar que el bullying es algo normal ni bajarle el precio diciendo que es algo de chicos. Claro. Es algo de grande porque los grandes lo permitimos. Bueno, ahí estaba Federico Germelo en
Diputados Televisión en Todo Cultura, ahí junto a Amanda Alma. Y ahora nos vamos a seguir con la cultura, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Por supuesto, saludar a todo el equipo en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Como siempre, hay actividad, en este caso seguimos con la actividad cultural, porque desde la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación se ha lanzado una nueva propuesta, una iniciativa, que es una muestra fotográfica también, una muestra de arte que está aquí en el anexo A, precisamente en el entrepiso, que ha sido llevada a cabo adelante también por varios artistas, 4 artistas muy reconocidos. En este caso estamos hablando de Jorge Lucas, de Maricel Lacet, Martín Charuf y Rubén Gauna, que han presentado diferentes figuras a través de la pintura, la utilización de bolígrafos, la utilización también de fibras. Voy a contarles un poquito de qué se trata particularmente esta muestra que estamos viendo. Hay una pintura muy importante y muy linda, y más en este año post-mundial, que todavía estamos muy patriotas. Digo, es algo que debería generarse y debería darse todos los años, pero al ser un post-mundial y campeones del mundo, es como que quede ese sentimiento, la foto de Messi, la foto del mapa Argentina, un mate. Digo, son cosas que van quedando en la memoria colectiva y por supuesto son representadas por nuestros artistas. Pero el Photoshop, el bolígrafo, lápiz, tinta, color, entre otras de las técnicas que se han utilizado también muy tradicionales para representar también la cultura popular de una manera única y muy especial, ¿no? En este caso, lo que les contaba, un mapa de la Argentina representado y pintado. Es una obra de uno de los artistas que están aquí presentándose. Estamos hablando de Martín Charuf, que es justamente la que está aquí atrás mío. Así que bueno, cuando puedan pasar y recorrer, también está abierto al público de manera libre y gratuita para que puedan recorrerlo y hacerlo desde las, en este caso 8 de la mañana a las 20 horas, que es cuando finaliza el horario, para que puedan hacer la visita, por supuesto, aquí en el anexo A, en el hall de entrada y por supuesto en la parte del entrepiso. Antes de acercarse a Diputados Televisión pueden pasar, recorrer y conocer un poquito más de la historia también y de la importancia de que artistas se puedan presentar y puedan mostrar toda su arte y por supuesto en esta muestra tan importante que tiene que ver con tinta y sentimiento popular, mirar a nuestros artistas para acceder a nuestra cultura. A través de los artistas se accede a la cultura. Ahí estábamos viendo, Lourdes. Y en eso cultura popular también. Claro, yo ya pasé y ya me saqué foto con alguno de los cuadros. Ah, bueno, muy bien. Estaba hay muchos personajes interesantes, ¿no? Estaba el de Messi, estaba el de Dibu Martínez. Por supuesto, está Batman, está... Sí. Estaba Maradona. Hay varios que están realmente muy, muy importantes. Está el de Maradona. Bueno, justo esto que les decía, ¿no? Ha sido un año, el 2022, de mucha convulsión en el ámbito futbolero, también un poco relacionado con lo que es nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura futbolera también, el mate, el mapa Argentina, digo, conocer la geografía. Siempre es importante poder representar esto y que sea de la manera lo más federal posible. Es por eso que cuando puedan también, y los invitamos a los que nos están siguiendo, de 8 a 20 horas, entra totalmente libre y gratuita, lo pueden hacer aquí en el entrepiso del anexo A. Lourdes, gracias por esta información. Un placer, como siempre. Hasta luego. Ahí estaba nuestro móvil, Lourdes López, con esta muestra de pintura y esta muestra que tiene que ver con el arte popular, ¿no? Y sí. con ídolos, ¿no? En definitiva, sí. que se reflejan como Messi, como Maradona, el Dibu Martínez y otros, Ginóbili, ¿no? Deportista y también hay personajes de la cultura. Sí, personajes como Batman. Lo vi Aquino, con Falta Mafalda. la Mujer Maravilla, a ver qué pasa con no la estaba Mafalda, yo la vi Aquino con Mafalda. Aquino y Mafalda están ahí. Sí. Bueno, parte de lo que tiene que ver con la actividad en este Congreso de la Nación, parte que tiene que ver con la agenda cultural, la Dirección de Cultura permanentemente, semana a semana, está brindando en cada rinconcito, en cada espacio que hay del Congreso, en cada pasillo. Ahí donde estábamos viendo esta muestra es un pasillo que une dos sectores de la Cámara de Diputados o del anexo de la Cámara de Diputados, casi paso obligado de gran parte del público que trabaja en el Congreso, que viene para tener reuniones con
legisladores o con gente de aquí de la Cámara, paso obligado como para encontrarse con una muestra de cultura, una muestra de arte, una muestra de fotos o una muestra, como estamos viendo, de dibujos. Pero lo cierto es que en cada rinconcito del Congreso, desde hace ya muchos años, la Dirección de Cultura le da un espacio, y esto lo fomentan los propios legisladores, los propios diputados nacionales, le dan un espacio a los artistas para que expongan sus obras. Ahí está Batman. Ahí está Batman, sí, exactamente. Que expongan sus obras en un lugar tan importante como es el Congreso Nacional. Ahí está Mafalda con Quino, con su papá, Mafalda con su papá. Sí. Muy interesante, la verdad. Y ahí está Messi con la copa y hay otro Messi creo que también sin la copa, pero es sumamente interesante y sumamente interesante lo que estamos diciendo en torno a la posibilidad que tienen artistas de cualquier punto de nuestro país de poder venir al Congreso de la Nación y poder exponer sus obras, su arte y darse a conocer, en definitiva. Parte de la actividad que decimos que tiene el Parlamento Nacional, parte de la actividad que tiene la Cámara de Diputados y que no solo son las reuniones de comisión que a veces pueden tener complicaciones para formar quórum. Donde no hay complicaciones para poder generar un espacio y que los artistas puedan tener su lugar y su exposición. Y por supuesto, más allá del trabajo interesante e importante de la Dirección de Cultura, está también el fomento que cada uno de los diputados de todos los partidos, de todas las provincias, impulsan para que sus artistas estén también exponiendo su trabajo aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de la agenda del Congreso de la Nación, hablamos de los temas que tienen que ver en definitiva con la actividad parlamentaria. Marcos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del proyecto que tuvo recorrido este miércoles, ayer. Así es. En comisiones, en distintas comisiones, el régimen de promoción a la producción y o elaboración de productos orgánicos. El régimen para fomentar la producción de productos orgánicos. Primero, ¿qué es la producción orgánica? Porque es un concepto que más o menos podemos ubicar vulgarmente, pero es la alimentación saludable, producción con cuidado de ambiente, el suelo, el agua y, sobre todo, y punto clave, el no uso de fertilizantes químicos para la producción. Además, es, según lo que comentó el autor de esta iniciativa, después vamos a estar diciendo quién es, en la comisión, tiene un impacto muy importante en la mano de obra intensiva y la profesionalización de la agricultura, porque al no ser a gran escala y a no utilizar tecnología para la producción masiva, se hace de manera personal y por eso es mano de obra intensiva y además aporta a la profesionalización de los que trabajan la tierra en estos productos orgánicos. Tuvo dictamen ayer de las comisiones de Economía del Desarrollo Regional y de Presupuesto de Hacienda. Las dos en una misma jornada se juntaron en horarios distintos para dictaminar y que avance rápidamente. Le queda todavía giro a Agricultura. Claro. Por eso, realizarse una sesión la semana que viene no podría ingresar tan fácil al recinto. Tiene que convocarse todavía la Comisión de Agricultura, que viene teniendo temas pendientes, como agroindustria se le suma producción de productos orgánicos. Y este es uno de los temas que puede incluir una agenda de acuerdos, de consenso entre oficialismo y oposición. Digo, porque este es un tema que ayuda y mucho a las economías regionales. Dio la sensación de que había bastante consenso. La reunión de Economías y Desarrollo Regional duró 16 minutos. Habló el presidente de la comisión, el diputado Ramiro Fernández Patri, frente a todos, autor del proyecto, y habló Germán Martínez, y no mucho más, se terminó. Y después en Presupuesto de Hacienda también se pasó rápido a la firma el proyecto. El presupuesto tenía otros temas también en agenda. Así que no quedó la sensación de que haya mayores objeciones. Germán Martínez adelantó que se había trabajado incluso en conjunto entre las dos comisiones para llegar rápido al dictamen. Veremos qué pasa con este proyecto. Vamos a ver qué es el régimen de promoción para la producción de productos orgánicos. Primero, el proyecto da una serie de beneficios, si vamos a la siguiente placa,
para remarcar de qué se trata. Un bono de crédito fiscal intransferible del 70% de la totalidad de las contribuciones patronales. Esto es un bono, un 70% que pueden utilizar aquellos que se acogen al régimen para pagar otros impuestos, excepto impuesto a las ganancias, que tiene otro régimen de beneficios. Es decir, se te acredita un 70% de lo que pagás en contribuciones patronales para utilizarlo y pagar otros impuestos como beneficio. Y en impuesto a las ganancias, los beneficiarios del régimen tendrán un 60% de descuento en el monto total anual del pago del impuesto a las ganancias. Es un 2 porcentaje importante, uno de beneficio a cuenta y el otro de descuento de uno de los impuestos que más se paga en la producción. Seguimos. Además, se crea el registro de productores y elaboradores de productos ecológicos, biológicos u orgánicos en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hoy conduce el exdiputado nacional Juan José Bailo. Un registro, según lo que dijo el diputado, más de 4 millones de hectáreas destinadas a este tipo de producción en un expediente, una investigación, un registro que se está haciendo de tierras todavía en elaboración. Seguimos. Además, crea el Fondo de Promoción del Producto Orgánico y aquí está de dónde salen los fondos para este fondo, justamente, para este fondo de promoción. Uno es los recursos que anualmente se asignan a través de la ley de presupuesto, es decir, el Congreso, la Cámara de Diputados todos los años va a discutir cuánta plata le da a este fondo para la promoción de los productos orgánicos. Donaciones que se suman al fondo y fondos o créditos que se consigan a través de organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales. A veces vemos que algún funcionario va a algún organismo de crédito multinacional y consigue un crédito en dólares para cierta cuestión determinada. Esta podría ser... y que debe haber organismos internacionales que están específicamente... Sobre todo en materia medioambiental, que están fomentando este tipo de producciones a nivel global, ¿no? Que se suele ver mucho, ¿no? Que el Banco Interamericano de Desarrollo busca poner dinero en la cuestión sustentable de la economía. Ramiro Fernández Patri, el autor de la iniciativa formoseño del Frente de Todos, dijo en el breve comentario que hizo en la comisión, como dije antes, que duró 16 minutos, hay casi 4 millones de hectáreas de producción orgánica en proceso de certificación. Se van a generar nuevos mercados y a contribuir a concientizar para que aumente el consumo de producción orgánica, uno de los objetivos del proyecto. Siguiente. Y Germán Martínez aclaró que se hicieron algunas pequeñas modificaciones en este trabajo que se hizo entre la Comisión de Economía y Desarrollo Regional y Presupuesto de Hacienda para que pudiera tener dictamen ayer. Entre las pequeñas modificaciones más importantes, que el piso de financiamiento, actualmente en 100 millones, sea ajustable con un objetivo fijado por ley, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la inflación y que normalmente lo que se le asigna a las distintas áreas a veces queda desfasado año tras año por los aumentos de precios, entonces que quede fijado el índice de ajuste para el fondo de financiamiento de esta promoción de productos orgánicos que avanzó en 2 comisiones, le queda una, Agricultura y Ganadería, como decíamos, que está en manos de la oposición y ahí depende más de lo que puedan llegar a acordar Frente a Todos y Juntos por el Cambio, pero 2 giros, 2 despachos, le resta uno para poder llegar al recinto, un proyecto del diputado Fernández Patri del Frente de Todos. Gracias, Marcos. Bueno, este tema puede llegar a ser, sin dudas, uno de los que pueda llegar a construir una agenda para que llegue el acuerdo y el consenso y se baje a la discusión al recinto de la Cámara de Diputados en un año en el cual estamos en el medio de un año electoral y por supuesto tiene su repercusión y su merma en la actividad en el Parlamento Nacional. Y además que este régimen lo que hace es que
todos los años, cuando se discuta el presupuesto nacional del año venidero, se esté también discutiendo dentro del articulado cuál va a ser el monto en la cual el Congreso va a autorizar o aprobar para que la autoridad de aplicación, que va a ser la Secretaría de Agricultura, destine para fomentar, para mejorar y para incentivar lo que es toda la actividad orgánica, ¿no? Los consumos de actividad orgánica aquí en la República Argentina. Exactamente. Y además me parece que va de la mano con los nuevos tiempos que se vienen, en la cual el medio ambiente... Lo explicaba un poco el diputado, Sí. es un mercado que crece cada vez más producto de que hay demanda, porque Claro. hay gente que empieza, hay posturas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y que cada vez tienen más adeptos y que tienen más conciencia de que consumir es una cuestión que avanza y que en la Cámara de Diputados está muy presente. Claro, y además pensando en lo que tiene que ver con la exportación, ¿no? De Sí. productos desde Argentina mirando hacia el exterior. Es verdad, también lo comentó, que hay muchos países que ya tienen cláusulas que cierto nivel de producción te rechazan algunos productos Claro. si no tienen cierto nivel de cuidado en la producción. Sí. Mira qué bueno, qué interesante, ¿no? Claro. Y también me imagino que debe tener algo que ver, no sé si se comentó en la comisión, la cantidad o el incremento en la cantidad de gente que hoy consume solamente que son veganos. verduras, sí. Exacto, ¿no? Que solamente consumen Sí, verduras claro. o frutas o y bueno, este tipo de productos los hace, digamos, un mercado que Un mercado que crece, sí. importante, claro que sí. Sí, sí, sobre todo en las ciudades, ¿no? Que es donde más Exacto, primero cuelan este tipo de cambios de hábito. así es. Así que lo que sí, y le voy a dar la razón a algo, Laura, que creo que hemos hablado a principios de año, en marzo. Opa. El tema de las sesiones ya empieza a ser cada vez más difícil. Sí, claro. Tuvimos 2 meses donde parecía que el tema electoral no iba a pegar tanto, pero ya el tiempo le empieza a dar la razón a Laura con la merma ¿Qué te sustancial. había dicho? Porque yo que había dicho. Vos ¿En habías mayo? sido, yo había sido un poquito más esperanzado en que iba a haber sesiones durante el año y vos me habías bajado a la realidad. Ah, no, claro, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, a ver, pensando en una posible sesión de la semana que viene, que me parece que cada vez hay menos posibilidades. Pero hay menos posibilidades, perdón que te interrumpa, Fer, es porque no hay comisiones. Claro. O sea, hemos visto esta comisión, que enhorabuena que haya un intento, pero todavía falta agricultura. Exacto. Están todos, Sí. están todos en las provincias, en las campañas. Es muy difícil traerlos a Buenos Aires. Ya de por sí es un logro que la Comisión de Juicio Político, los oficialistas tengan el quórum. Digamos, uno ve Rotaciones, ¿no? rotaciones permanentes. ¿No? Para ir cubriendo los huecos que dejan los legisladores que tienen que ir a sus provincias Claro. a hacer campaña. Entonces, bueno, se van rotando en la composición de la comisión, con lo cual estamos viendo una Cámara de Diputados que, si bien, yo reconozco en Germán Martínez que tiene la vocación y el interés en mantenerlo abierto a la Cámara de Diputados, en generar actividad, pero lo cierto es que Esto depende de 257. no está él solo, ni tampoco está solo su bloque, sino Claro. que acá, bueno, es un cuerpo colegiado y el hecho de que se hayan desdoblado casi todas las provincias a su fecha de elección hace que este calendario tan extenuante y tan extendido de elecciones provinciales, genera esta merma en la actividad legislativa. Claro. ¿no? Y esto lo vamos a ver pronunciándose cada vez más conforme nos acerquemos al 24 de junio, que es una fecha clave, absolutamente clave, que es la presentación de las listas Y yo electorales. tengo otra ¿no? fecha, del país. tengo otra fecha clave ¿no? que después de las Es PASO. clave porque digo, de todo en el sentido de candidatos a presidente o precandidatos al Congreso Nacional. Sí, la provincia de Buenos Aires renueva senaduría. Exacto. Bien. Con lo que puede significar con un nombre fuerte ¿Y en cuánta ambos. especulación nombres hay fuertes ahí. respecto a quiénes pueden ser candidatos o candidatas en la provincia? Si puede haber una pelea mano a mano, digo por los trascendidos, No, por supuesto. entre Cristina Fernández de Kirchner por un sector, por el Frente de Todos, Miguel Pichetto por
La Juntos senaduría. por el Cambio. Y la senaduría. después de la lo que provincia de Buenos vimos Aires. esta semana con el fallo de la Corte suspendiendo estas dos elecciones, si Cristina Fernández de Kirchner es candidata a cualquier cosa, va a estar todo el mundo viendo la justicia, cada movimiento que hace, a ver si aparece un fallo en algún momento, si Cristina está en alguna de las boletas, ¿no? Claro. Va a estar esa tensión siempre ahí latente de parte del kirchnerismo. Y hay otro tema para mí que puede influir muchísimo y complicar aún más el calendario, que es que esta tarde Axel Kicillof confirmó que no descartó la posibilidad de desdoblar las elecciones generales de la provincia de Buenos Aires. Si la provincia de Buenos Aires desdobla y tendríamos una elección fuertísima en el medio de las PASO y las generales nacionales. Porque lo que firmó el gobernador Kicillof fue realizar las primarias conjuntamente con la Nación. Sí. Solamente las primarias. Solamente las primarias. Dependiendo de cómo vea el panorama, calculo el oficialismo en esa primaria, tomará la decisión. Pero yo creo que también los tiempos se le van venciendo al gobernador para convocar a una elección. Sí, no sé cuándo vence el plazo. Digamos, no sé, ¿no? creo La que provincia. le queda tiempo hasta después de las PASO. Ah, había, después de las PASO. Creo lo mismo. que por esa era la especulación que estaban haciendo. Sí. Que bueno, vamos a ver, tenemos una gran encuesta nacional como las primarias para poder tomar una decisión. Sí, claro, sin lugar a dudas. Y además, cuando decimos que hay merma en torno a la actividad, esta semana se tuvo que suspender una reunión estaba programada la Comisión de Agricultura con distintos temas y se tuvo que suspender. No había quórum o se Sí, ayer le pasó al Senado. Tenía 4 o 5 comisiones para conformar y hubo 2 que no pudieron conformarse porque no tuvieron quórum y otras 3 sí. Bueno, de hecho hoy la sesión del Senado No hay nadie. arrancó sin quórum. Sí. Claro. ¿No? Lo que mereció un contrapunto, lo que desató un contrapunto en el recinto del Senado de la Nación cuando el senador Martín Lustó, de Evolución Radical, le dijo a Cristina Kirchner, presidenta del Senado, que la sesión no tenía quórum, y Cristina Kirchner, de muy mal talante, le dijo: señor senador, usted debe saber a esta altura que no se necesita quórum para una sesión informativa en la cual va a estar presente el jefe de gabinete. El contrapunto continuó, pero lo cierto es que no había gente ni siquiera en una sesión informativa brindada por Rossi. Pasó lo mismo en diputados, prácticamente al final quedaban muy pocos diputados en sus bancas. De hecho, había varios presidentes de bloque que ni siquiera estaban. Claro. En el Senado también, había 20 senadores. ¿En el arranque ya? Ahora, cuando ya estaba, no el final, digamos, promediando el principio, las primeras respuestas, había 20, 25 senadores de 70. Sí. Pocos. Bueno, vamos a ver, cambiamos de tema y seguimos en torno a lo que tiene que ver con la actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación, pero vamos a ver ahora unas imágenes de un conservatorio que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, que estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, y que ahí estamos viendo las imágenes, el marco de los 40 años de democracia, el conservatorio Interregno y Democracias Asediadas, así se denominó, y que lo tuvo presente a el ex vicepresidente de Bolivia, ahí lo estamos viendo, Álvaro García Linera, y vemos también la presencia de Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Moró pidió construir acuerdos básicos para mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas. La presidenta de la Cámara de Diputados expresó que es necesario construir acuerdos básicos para mejorar la calidad de vida. Esto lo hizo durante este encuentro que estamos viendo ahí en el Salón de los Pasos Perdidos, junto al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el marco de los encuentros que se realizan para conmemorar los 40 años de recuperación de la democracia, y se organizó en la Cámara de Diputados el conversatorio Interregno y Democracias Asediadas. Moró manifestó que son días muy difíciles para la democracia argentina, porque desde el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se quebró por primera vez en mucho tiempo el pacto democrático que los argentinos habíamos construido.
y empezamos a transitar este proceso electoral con una democracia que está incompleta, porque no vamos a permitir la naturalización de la violencia política ni que quede impune ese intento de asesinato. Estuve en la previa, en algunos instantes del evento. Sí. Había muchísima gente, la verdad, muchísima gente, y tengo los diputados que estuvieron presentes ahí, A ver. acompañando esta ponencia del ex vicepresidente de la República de Bolivia. Daniel Arroyo estuvo presente por el oficialismo, Sergio Palazzo, Marcela Paso, Susana Landricini y Mónica Macha, entre otros funcionarios de la administración de la Cámara de Diputados y también de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que estuvo la ministra de Género, Estela Díaz, y también estuvo el ex ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, entre otros referentes del Frente de Todos. En este acto en el Salón Pasos Perdidos, colmado, Claro, sí, con ahí estamos gente viendo, hasta por fuera de las bancas ubicadas ahí frente al estrado. Bueno, vamos a compartir momentos, vamos a mirar, a ver y a escuchar qué es lo que se dijo ahí en el Salón de los Pasos Perdidos. Estos son días muy difíciles para la democracia argentina. Con el intento de asesinato a Cristina, se quebró por primera vez en mucho tiempo ese pacto democrático que los argentinos habíamos construido hace casi ya 40 años. Empezamos a transitar este proceso electoral con una democracia que está incompleta, porque no podemos, no debemos, ni vamos a permitir la naturalización de la violencia política en sus distintas expresiones, ni mucho menos que quede impune ese intento de asesinato. Nos vemos en la obligación todavía de cumplir con las deudas que esta democracia y los desafíos pendientes que esta democracia todavía nos dejó, ¿no? Nos deja, y por las que debemos seguir luchando. El empleo de calidad, el fortalecimiento de los salarios, el acceso a la salud, a la educación, una vivienda adecuada, los desafíos socioambientales. Yo quiero un Congreso que abra las puertas de cara a una nueva Argentina, un Congreso de militantes, un Congreso de buena fe, un Congreso que sueñe, un Congreso que tenga ilusiones y un Congreso que trabaje incansablemente por una Argentina y una patria grande, más justa y más solidaria. Bueno, ahí estaba la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, este encuentro que se da también, más allá de las relaciones diplomáticas, se da también en el marco, obviamente, de los 40 años que estamos celebrando, que estamos transitando, de recuperación de la democracia en la República Argentina. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando del voto. Cuando hablamos del voto por este momento, esta época, tenemos que hablar de las elecciones en las provincias. Sí, ¿no? tenemos 2 provincias menos. La vamos a mencionar, porque las mencionamos porque hay candidatos ahí también. Pero el 14 de mayo hay 4 elecciones que se hacen. Claro. Una en stand-by, que se hará en otro momento, pero que estaba programada para el 14 de mayo. La primera es La Pampa. Sí. Y ahí tenemos un candidato a gobernador, el diputado radical Martín Verón Garay, rival directo, el principal contendiente del actual gobernador Sergio Silioto del PJ. Claro, ¿Que va por la reelección? Que va por la reelección y que fue diputado. Y que fue diputado nacional. Sí, por supuesto. Claro. Que hicieron las PASO hace poquito, ¿no es cierto? En La Pampa, en el Juntos por el Cambio. Tienen como internas. Son como internas partidarias. Sí. El PJ creo que no hizo y Juntos por el Cambio tenía que definir. El candidato radical le ganó estaba entre Martín Verón y Maquieira. Exacto. Martín Maquieira por el PRO. Y ganó el candidato radical. Que es fuerte. Hijo de Pacheco, ¿no? Era del senador. Sí. Del ex senador, sí. Es fuerte en La Pampa el radicalismo como oposición a un PJ que viene consolidado como primera fuerza. Así es. Bueno, la otra elección que yo tenía agendada hasta el lunes, martes, era Tucumán. Ahí está Roberto Sánchez, que es actual diputado nacional también. Y la que tampoco va a poder presentarse, porque si hubiesen elegido el mismo camino que San Juan, sí, es Rosana Chala, que va por la Intendencia de San Miguel de Tucumán. Así que eso
quedará para otro momento también. En San Juan sí va a haber elecciones, pero no tenemos representantes de la Cámara de Diputados porque eran José Luis Gioja, diputado nacional, que iba a la interna contra Sergio Uñac, y Marcelo Rego, que es el candidato más fuerte del Juntos por el Cambio. Dentro de una ley de lemas, hay varios candidatos. Seguramente las encuestas marcan que incluso Orrego podría ser el candidato más votado en total, porque Gioja y Uñac iban a dividir bastante los votos. Bueno, pero esa ahora ya no se realiza. Esa ya no se realiza esa no. este fin de semana, por lo menos. Y quedan dos más. Una es Salta, ahí tenemos varios candidatos que son de aquí de la Cámara de Diputados. Uno es Emiliano Estrada, con cercanía a la Cámpora, del Frente de Todos, que va en alianza con Carlos Zapata, de vice, el diputado de Juntos por el Cambio. Un caso muy particular de la Cámpora en alianza provincial con un diputado de Juntos por el Cambio. El diputado Sí, que no es estrictamente de Juntos por el Cambio. Es Ahora Patria, un monobloque. Claro, porque la otra vez yo también me confundí, porque él forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero en su provincia, y de hecho yo, claro, me confundí con su respuesta, porque él dijo que no tenía nada que ver, que él estaba en otra, digamos, justamente estaba en contra de Juntos por el Cambio local, digamos, la provincia, ¿no? Estaba trabajando en otro espacio. Con lo cual ahí me generó un poco de confusión, pero sí, lo cierto es que... Bueno, es lo que pasaba con lo que nos pasó el otro día con Ferreira, en Jujuy, que está dentro del Frente de Todos, pero que a nivel provincial... Bueno, pero ahí es peronismo, entonces están dentro de alguna manera, dentro del mismo espacio. Acá estamos viendo... Es un olmedista, en realidad. Exactamente, dos espacios distintos. Yo digo, hasta antagónicos, sí, digamos, es muy difícil. ¿no? Absolutamente, no sabía ese dato, mirá qué interesante. En la realidad electoral de las provincias se está dando, o se da con naturalidad, algo que a nivel nacional no. Pero esto lo hemos visto en las elecciones de Río Negro, donde la fuerza de Río Negro, la fuerza de Juntos Somos Río Negro, que consagró a Alberto Gueretilnec, gobernador de la provincia, llevó en ese mismo espacio a un camporista como Martín Doniate con sectores de la Unión Cívica Radical. Lorena Madsen, que hasta hace poco fue diputada nacional, que es diputada diputada local, legisladora por la legislatura de Río Negro, es del radicalismo, de lo que sería de Juntos por el Cambio. Juntos, trabajando para, políticamente, desde el punto de vista, para la provincia de Río Negro. Exactamente. Hay realidades que a nivel nacional uno se sorprende, a nivel local es muy común. Sí, efectivamente, porque tienen dinámicas totalmente distintas. Y eso de alguna manera también puede generar algún tipo de ruido a nivel nacional, ¿no? Porque, es de las alianzas que más me sorprendieron estamos hablando de la Cámpora, quizás el espacio más... Y los sectores de Olmedo. Y los sectores de Olmedo. Que son de derecha, no sé, la verdad es que no sé muy interesante. Cómo pueden haber conciliado una fórmula Bueno, común. pero son candidatos y los tenemos para el fin de semana. Exactamente, y hay más, A ver. Miguel Nani, el radical, es el candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Salta a gobernador. Claro. El diputado Nani, que creo que es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales aquí en la Cámara de Diputados. Y Verónica Caliba, que es de los movimientos sociales dentro del Frente de Todos, cercano a Juan Carlos Alderete, va también como candidata a gobernadora, partido propio, está diseminado lo que es el Frente de Todos a nivel nacional en distintas partes, porque también hay un componente del Frente de Todos que está cercano al gobernador Gustavo Sáenz, así que está todo medio disperso en la provincia de Salta y queda una sola provincia que tenemos un candidato que es de aquí de la Cámara de Diputados, que es Tierra del Fuego. Claro. Es la provincia con el padrón electoral más pequeño. Héctor Stefani es candidato del PRO, un Juntos por el Cambio que tiene varios candidatos. Es uno de los candidatos del PRO. Está dividido Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. No se sabe si se espera que gane el gobernador Melella la reelección. No se sabe, en principio, la pelea está por el segundo puesto entre el candidato radical y el PRO con el diputado Stefani. Entonces, habrá que ver entonces cómo se resuelve, porque bueno, ahí en Tierra del Fuego tenemos una
tenemos un partido oficialista que es de orden provincial, tengo entendido, con lo cual, digamos, estamos más o menos en la misma situación que Neuquén y Río Negro, que van con fuerzas provinciales. Pero enrolado dentro del Frente de Todos. Enrolado dentro del Frente de Todos. Después tenemos en La Pampa, que sí, ahí el oficialismo juega fuerte. Después y que vienen de perder la mayoría en el Senado, en La Pampa. Por primera vez, desde el regreso de la democracia, los 2 senadores de La Pampa, por la mayoría, no son del peronismo. Ah, claro. Es cierto. Pero acá, digamos, me parece que sería un error traspolar lo que fue una elección legislativa de 2021, en este caso, a una elección provincial, porque, como decíamos, ¿no? Las dinámicas son distintas en la provincia que cuando se piensa a nivel nacional y se tienen que votar legisladores o candidato a presidente, ¿no? Es distinto el voto, o puede ser distinto el voto de la gente, inclusive hasta muchas fuerzas provinciales van con boleta corta. Claro. Sí. Pero bueno, no es el caso de La Pampa en este caso puntual. Pero a lo que voy es que me parece que para Juntos por el Cambio no va a haber buenas noticias entonces para este domingo, como sí lo fue en Jujuy. La buena noticia es que no van a ser 5 malas noticias, digamos, va a ser un juego de palabras, porque podrían haber sido 5. Sí, habrá que ver cómo termina todo. Claro, y hay que ver cuándo y de qué manera falla la Corte cuando tenga que dictar el fallo de fondo. Exacto. ¿No? Respecto a las candidaturas de UNIAC, la candidatura de Mansur. Sí. ¿No? Que no debería demorar resuelve? demasiado, ¿no? Porque teniendo en cuenta que tenemos las elecciones tienen que ser este año, antes de Primero, que las elecciones tienen que ser este año. Segundo, que además tenemos un calendario electoral ya de por sí muy cargado. Muy complicado. ¿No? Y además, bueno, habrá que ver también, nos lo contaba recién Vilca, que suspender una elección no es gratuito, digamos, porque ya gastaste toda la plata que te dio el presupuesto para armarlas. Sí. Con lo cual ahora tenés que volver a instrumentar el presupuesto para volver a imprimir boletas, para poner en marcha toda la logística que implica una elección, que no es poca plata, digamos, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que ese es el aspecto, creo, más cuestionable y creo que no sé si todos, pero buena parte de la dirigencia coincide, ¿no? El escaso tiempo o el escaso margen que dio la Corte Suprema para suspender las elecciones provinciales. 4 o 5 días nada más para bueno, dar por terminado, por lo menos dejar en vilo a una provincia. La verdad es muy poquito tiempo y bueno, eso es uno de los argumentos que utiliza el oficialismo para despotricar fuertemente contra el máximo tribunal. No podrían, estoy así pensando en el vivo, ¿no? Sí. ¿No podrían haber bajado las candidaturas de esas cuestionadas directamente y que se... Bueno, esa es la cuestión de fondo. Porque si, por ejemplo, en San Juan el candidato a gobernador va a ser el vice, ¿por qué no fue directamente esa boleta? ¿Para qué hay en una fórmula un vice? Si te objeto al gobernador o al vice. Bueno, algunos dicen, ¿por qué no dejó que se haga la elección y cuando dicte la medida de fondo, si la medida de fondo es que UNIAC no podría ser reelecto o haber ido como candidato, directamente ahí queda... El vice, que es para lo que está, para reemplazar al gobernador directamente. Sí, pero no es lo mismo, Fer. Vos sabés muy bien que la gente vota gobernador. El vice es una figura, no diría decorativa, pero ocupa realmente un segundo plano. Sí. En el caso de Tucumán, por ejemplo, el hecho de que... estuviera en la boleta era... a ver, ahí hay un problema interno en Tucumán, en el peronismo local, entre Jaldo, el candidato a gobernador que pretende ser reelecto, y Juan Mansur. Evidentemente Juan Mansur, digamos, ellos siempre han tenido una situación de mucha tirantez entre ellos, con lo cual, digamos, que Mansur no esté dentro de la fórmula y se pierda la posibilidad de manejar la legislatura provincial, la verdad sería complicado para el peronismo local. Con lo cual a mí me parece que está bien, digamos, que el fallo haya sido antes, pero no con tantos días, con tan poquitos días cerca de la elección. Con lo cual creo que ahí es donde, bueno, la Corte Suprema se ligó o recibió las mayores críticas. Después el contenido de la resolución, siempre vas a encontrar dos bibliotecas distintas. Antecedentes había.
Antecedentes ¿Sí? había, indudablemente que sí, pero estamos en un contexto, y me parece que esto forma parte, ¿no? Uno, como, si bien la Corte Suprema es un órgano que no es político estrictamente, ¿no? Tiene que tener cierto timing político a la hora, y de hecho lo ha demostrado innumerable cantidad de veces. Sí. Estamos en un contexto político y económico muy complicado, ¿no? Estás en un contexto político con las coaliciones al rojo vivo. No estamos en una situación de previsibilidad política. No estamos en un momento donde uno puede de alguna manera proyectar, digamos, cómo va a venir el año electoral. De ninguna manera. Y económicamente ni que hablar. Claro. Entonces, agregarle todavía más, como una cuota más de tirantez, de tironeo, de tensión, de imprevisibilidad a este contexto, me da la impresión de que la Corte ahí sí se equivocó. Me parece da la que impresión, pero esto es una cuestión muy también subjetiva. puede ser que la Corte aquí jugó políticamente, sabiendo, no es que no sepa que si el fallo lo hacía hace 15 días atrás, tenía una reacción o una resolución y un reacomodamiento para las provincias que en definitiva no van a votar el día domingo, y sabiendo que si lo hacía 3-4 días antes iba a generar un impacto político, yo creo que ingenuos no son y saben el paso que estaban dando, ¿no? Sí, y sí. que tiene que ver con el contexto también, ¿eh? Sí, sí. No, y Tiene que ver aparte, con el como decían contexto. en el oficialismo, cosa que no, esto no significa que yo esté de acuerdo, pero un argumento del oficialismo es qué casualidad que, bueno, el fallo se conozca el mismo día en que se estaba desarrollando el juicio político a la Corte y, bueno, hemos visto al presidente de la También. Corte Suprema en la sede de la AmCham, de la Cámara Argentina Americana, a ver, hablando de política, Sí. ¿no? Claro. Entonces, hablando De algo tan delicado o en este cuestionando país, la emisión de dinero, digo, es cierto lo que vos decís, Fer, acá hay un condimento político, Claro. indudablemente que, y eso es justamente también lo que uno tiene que tener, digamos, poner en la balanza, ¿no? Y remarcar. Ahora, ¿estuvo bien o no estuvo bien la resolución de la Corte? ¿Se está cuidando lo que marca la Constitución Nacional, que es la independencia de poderes, el sistema republicano y federal de gobierno en estas provincias? Y bueno, allí creo que la Corte tiene un punto para anotar, ¿no? Estamos viendo mandatarios que pretenden, en un caso, el 4º mandato consecutivo, el otro más o menos lo mismo. Triquiñuelas y argucias electorales como para perpetuarse en el poder. Claro. Resulta ¿no? extraño Entonces, bueno, y la Corte tiene, hay que decirlo, con todas las letras, tiene la facultad constitucional de revisar las leyes provinciales, incluso las constituciones provinciales, para justamente verificar que se cumpla esta premisa de un sistema republicano y federal de gobierno. Sí, no, me llama la atención que nadie haya presentado en su momento cuando sucedió lo de los municipios en la provincia de Buenos Aires. Que ahí hubo mucha interpretación con la legislación, tuvieron que volver a sancionar una ley en la legislatura para permitir otro mandato más, contar los últimos 2 mandatos para permitir más mandatos de los intendentes de todos los partidos en este caso. Sí, sí, claro. Que van a buscar otra reelección. No, sin ir más lejos, ahí- Marcos, Formosa. Sí. A ver, Bueno, pero eso sin ir más lejos, Formosa. es un debate que está tiene instalado una ahora. tiene la reelección Formosa y Santa Cruz. Indefinida. indefinida. Ahí es clara digo, hay constituciones a veces o normas que se dictan en los municipios. Pero eso porque nadie o hizo la una legislatura, presentación. Exactamente, que no hay son- caso. Que no hay, claro, y no hay normas que no son claras, ¿eh? No, claro. Exactamente, Eh, como el caso creo que es de Tucumán, que hay, por lo que me decían, hay como un vacío. Formosa uno puede cuestionarlo, ¿no? Pero Formosa es claro, dice reelección indefinida. Sí, claro. Entonces, indefinida, Gilden Fran dice, yo tengo los votos, tengo la gente que me acompaña, me presento. Ahora, del otro lado se presenta también otro. No Sí, es que claro, dice, sí. me presento solo y el otro no va a competir, ¿no? Entonces, se presentan. Me parece que hoy Argentina, cuando quiere empezar a mejorar su calidad
institucional y democrática, habla de, y lo planteó la propia Constitución Nacional, habla de elección y una reelección. No habla más. Entonces, si a partir de ahí empieza todo a adecuarse de esa manera, tendrán que empezar también las provincias, los propios intendentes también. Porque te dirán, nosotros en nuestra provincia queremos vivir con reelección indefinida. Bueno, pero está bien. El que quiere cambiar la Constitución tiene que tener los votos para... Seguro, sin avasallar las autonomías provinciales, es fino, ¿eh? Ir conversando. Me parece que la democracia también tiene que ver con los acuerdos, consensos y disensos. Bueno, ir tratando de hacer entender a las máximas autoridades de las provincias, de los municipios, que tiene que haber alternancia o que tiene que haber 2 mandatos y tendrá que venir otra. O viene otra fuerza o viene otro hombre de su propia fuerza. Pero que tienen que ir alternándose. Lo que en definitiva va a pasar ya en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta será la última elección en la cual se acordaron entre fuerzas de prácticamente de todos los partidos políticos tener una nueva posibilidad de reelección. Pero bueno, pero ya está. A partir de dentro de 4 años tendrán que tener los 2 mandatos y después ir a otra candidatura. Ojalá. ¿No? Sí, sí. Ojalá. También lo pueden modificar. Ojalá no lo obvio. vuelvan a modificar. También lo pueden modificar. modificar. Que, lo que vos decís, Fer, es muy importante. Yo creo que esta cuestión de lo que ha marcado la Corte Suprema, ¿no? Volver a instalar la cuestión del sistema federal y republicano de gobierno como premisa que debe regir a todo nuestro país, y cómo las provincias, ya sea con constituciones digamos que no van de la mano con lo que reza la Constitución, o por medio de argucias, estratagemas, triquiñuelas para tratar de burlar las constituciones provinciales que dicen que tiene que haber una transición entre, o tiene que haber una alternancia en los mandatos, siempre le buscan la vuelta como para burlar la letra constitucional. Bueno, cómo las provincias hoy por hoy tratan de esquivar esta cuestión de el sistema de la división de poderes que establece la Constitución y de la alternancia, que justamente es pilar de la democracia, y es donde uno se pregunta, ¿es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestro país? ¿Hay ciudadanos que tienen más derechos políticos porque tienen la posibilidad de ver que sus gobernantes pueden alternarse en el poder que otros que justamente por estas argucias siempre están sometidos al mismo régimen político? Claro. Digo, es como para pensarlo, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Sin dudas. A ver, el Congreso hay un montón de proyectos y hasta han avanzado en proyectos de boleta única, y hay provincias que todavía tienen la ley de lemas. Sí. Entonces, no se entiende, no pueden ser tan contradictorios. Sí. Más allá de, con el respeto de no avasallar las autonomías provinciales. Pero tratemos de tener Pero un las sistema... autonomías provinciales, coincido, pues yo soy de la provincia, Sí. yo soy cordobesa, pero y yo obviamente voy a reivindicar siempre la autonomía de las provincias, Sí. pero la autonomía de las provincias no debería vulnerar los derechos políticos que tenemos como ciudadanos. Claro. ¿No? Que eso está consagrado en la Constitución Nacional. Y para eso está la Corte. Claro. La Corte tiene que velar por eso, ¿no? Tiene que velar para que se cumplan esas premisas. Y tiene la potestad de hacerlo. Sí. Lo que dice el presidente Fernández, que dice que no tiene la potestad ni la atribución, no es así, porque la Constitución dice que la Corte Suprema tiene tiene la potestad de revisar las leyes provinciales y las constituciones provinciales, así como también las nacionales, por supuesto. Ahora bien, las provincias Claro. hoy por hoy es como un aquelarre, ¿no? Seguro. Es como una cosa demasiado informe en materia electoral, y bueno, esto es lo que justamente hoy está en debate. Bueno, los debates que transitan el Congreso Nacional, lo que ocurre en el Congreso con los debates y con los proyectos de los diputados, de las diputadas, pero también todo lo que ocurre fuera del Congreso tiene una repercusión directa aquí en el Parlamento Nacional. Laura, gracias. Un placer. Marcos, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en DTV para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Lo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por estas crisis climáticas. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que